Vamos a continuar con el manierismo italiano y vamos a hablar de arquitectura y escultura. Y vamos a poder comprobar cómo tanto una como la otra van a ser ese paso tan importante que venimos anunciando durante estos días, que hemos hablado de la pintura manierista. Realmente vamos a encontrar dentro del manierismo italiano, dentro de su arquitectura y de su escultura, arquitectos muy importantes, como muchos de ellos ya los conocemos en su faceta de pintores, como Giulio Romano, Baldassare Perucci, Andrea Palladio, Sansovino, Giorgio Vasari, Jacopo Vignola y Bartolomeo Amanti. Vamos a ver todos ellos que tienen obras que ya hemos conocido, incluso se hemos conocido en otra faceta artística. Julio Romano es el alumno predilecto de Rafael, nació en 1429 y murió en 1546. Hemos dicho que es el alumno predilecto de Rafael, y aquí vemos a Rafael como con el dedo le está mostrando a Julio Romano, que está detrás de él con su mano apoyada en el hombro, cómo se tiene que hacer para hacer una buena pintura, una buena obra artística, porque ya sabemos que Julio Romano, además de arquitecto, era un grandísimo pintor. Bueno, pues ya era el alumno predilecto de Rafael de Sanzio. Este es un bellísimo retrato de ambos. Se ve un Rafael con los ojos muy abiertos, joven, muy joven, acompañado de su alumno predilecto. Bueno, ¿cuáles fueron las obras arquitectónicas más importantes de Julio Romano? Pues la Villa Lante, que está edificada sobre la colina del Janículo, que era encargada por Tuni da Prestia, que es uno de los señores importantes del mundo romano. Baldassare Tuni fue un gran mecenas. Además de esto, es que también construyó el Palacio de San Macarini. Vamos a ver sus obras arquitectónicas. Esto es el Janícolo. Os hemos dicho que estaba sobre el Janícolo. Bueno, pues esta es la montaña, que no es una colina de Roma, queda fuera de la colina de Roma y está cerca del Vaticano. Desde ella se ve esta bella panorámica del mundo de Roma. Y aquí tenemos a la Villa Lante. La Villa Lante se construye entre 1518 y 1521. Es una villa que ya apunta a las formas barrocas, pero todavía sin la movilidad que va a tener el arte barroco. También construye el Palacio Stati Macarani. Este palacio vemos que tiene 3 niveles. El nivel inferior es el amabillado rústico, que hemos visto ya tanto en el Renacimiento. El segundo nivel es una serie de ventanas con unos tímpanos alternando entre triangular y semicircular, y en la parte superior también una serie de ventanas, entre ellos los entalamentos, los típicos entalamentos que desde el Renacimiento nos acompañarán hasta realmente casi la actualidad. Pero bueno, lo que conocemos fundamentalmente de Julio Romano es el Palacio de Te, su obra maestra, que se da en la ciudad de Mantua. Es la casa de verano de los Gonzaga y es el ejemplo más importante del estilo manierista. Fue construido entre 1524 y 1534 para hacer Federico II Gonzaga, uno de los más importantes marqueses de Mantua. Es decir, la familia Gonzaga, que fue la que ordenó pintar la Cámara de los Esposos, la que mandó realizar la iglesia de San Andrea de Alberti. Él pasaba sus veranos o sus épocas de vacaciones en este Palacio de Te. Y ese Palacio de Te fue construido en su totalidad por Julio Romano. Esta es la planta del Palacio de Te. Es un gran claustro porticado y al fondo un gran jardín que termina en una gran exedra. Es decir, vamos a ver cómo es un patio rodeado por cuatro salones que rodean al patio, y luego al fondo un jardín terminado en una bella exedra. Esta es la entrada principal del Palacio de Te de Julio Romano. Ya vemos el almohadillado rústico que va a enriquecer sus ventanas. Ya vemos la puerta de medio punto conformada con dovelas, con una tesela central. Ya vemos aquí cómo se apunta ya la arquitectura manierista. Bueno, este es el visto desde arriba, el Palacio de Te. Esta es la entrada principal. Hemos dicho que se entra a la entrada principal y aparece un patio rodeado por 4 pandas cubiertas, y la tercera panda, que está abierta con unos arcos, da lugar
nos lleva a un gran jardín, y ese gran jardín están las partes de las caballerizas, y ese gran jardín está decorado con una bellísima exedra. Bueno, pues aquí vemos por fuera y más de cerca cómo está construido este palacio de té, almohadillado, ventanales decorados con estas ménsulas y es decir, y ventanales cuadrados en la parte superior, arcos siempre de medio punto, el arquitrabe, el friso y la cornisa. Vemos que son pilastras dóricas y por tanto, si nos acercamos, vemos que el friso tiene triglifos y metopas, como corresponde a un estilo dórico. Es decir, pilastra dórica y friso con triglifos y metopas. Aquí lo vemos muchísimo mejor. Aquí en vez de pilastras van a ser columnas adosadas con un capitel dórico, sobre el que apea un entablamento conformado por el arquitrabe, el friso con triglifos y metopas y la cornisa. Aquí la puerta de medio punto con dovelas coronadas por una gran ménsula y sobre ellas un entablamento con un gran tímpano que lo adorna. Bueno, pues vemos que realmente la construcción es siempre muy simple, estilo dórico, con entablamento, con triglifos y metopas, tanto en el interior del patio como en el exterior. Una formación que evoca al Renacimiento florentino, pero que ya estamos entrados en época manierista. Va a ser el autor Julio Romano. Bueno, pues estas salas que rodean el patio están bellamente decoradas, fundamentalmente las de la parte de mirando al fondo a la izquierda, que van a ser la sala de los caballos, pintada también por Julio Romano, la sala de los putti. Ya estudiamos cuando hablábamos de Ventura, miran los putti, que portan como putis tenantes, portan los escudos de la casa de Gonzaga. Aquí tenemos la sala del chique, que es una especie de orgía entre los dioses del Olimpo. Y aquí tenemos, esto es muy bello, es el corredor que une las dos pandas. Si nos vamos hacia atrás, lo vamos a comprender muy bien. Es decir, esto es esta especie de pasillo que une estas dos pandas, que tienen 3 arcos de medio punto. Bueno, pues es lo que vamos aquí a representar de forma muy bien decorada. Una bóveda de cañón separada, decorada con motivos mitológicos y separada en filas y conformando casetones. Es decir, comunica la parte derecha y la parte izquierda de las salas del Palacio de Té. Bueno, esta construcción que une las dos alas da salida por medio de estas bellas serlianas, arco, dintel, arco, dintel, arco, a este gran patio terminado como si fuese una catedral con esta gran exedra. Es decir, que maravillosas exedras conforman este bello pasillo que une las dos alas que conforman el Palacio de Té. Bueno, por otra lado, a partir de la derecha aparece la Cámara de los Gigantes, que es el momento de la lucha de Zeus con los gigantes, con la victoria de Zeus, pero la destrucción del mundo anterior a Zeus. Aquí tenemos a continuación ya estas salas que van a estar decoradas con frisos con relieves y con casetones decorados con los motivos mitológicos y con las armas de los Gonzaga. Bueno, si vemos desde el patio, vemos el pasillo que comunica las dos grandes alas, como altera sus serlianas, arco, dintel, arco, dintel, arco, dintel, arco, dintel. ¿Por qué Serlio va a ser otro de los grandes arquitectos de este mundo del manierismo? Dintel, arco, dintel, arco, dintel, arco. Sí, serlianas. Aquí las vemos perfectamente, más cercanas, al lado del foso que separa el pasillo del gran jardín. Bueno, jardín es un jardín formal que complementa la casa. Estaba rodeado por una columnata de forma semicircular, que hemos denominado exedra. La ubicación suburbana permitía una mezcla entre palacio y villa. Aquí tenemos la exedra. La exedra es como el ábside de una iglesia.
Esto es la exedra. Esta conformación, así con esta forma redondeada, formada por arcos de medio punto unidos por teselas, en este caso decoradas con franjas de distintos tonos de color. Otro de los grandes arquitectos del manierismo va a ser Sebastiano Serlio. Nació en 1475 y murió en 1554. Escribió los 7 libros de arquitectura que se publicaron entre 1537 y 1551 y es el primer tratado de arquitectura cuyo propósito era más práctico que teórico, ya que era el que de alguna manera codificaba los 5 órdenes y difundía el lenguaje de Bramante y de Rafael en Europa. Así que Serlio fue, aparte de un arquitecto, fue un gran historiador del arte y además un gran teórico del arte. Bueno, pues a él le debemos esta serliana, que ya vamos a repetir tantas veces, arco dintel, arco dintel. ¿Qué es una serliana? Una serliana es la unión en un elemento arquitectónico del mundo griego y el mundo romano. El mundo griego está representado por el dintel. En Grecia no hay arcos, es todo dinteles. En Roma aparece el arco y esta es la gran innovación de la arquitectura romana frente a la arquitectura griega. Bueno, pues Serlio quiere mostrarnos en una escultura arquitectónica el arco romano y el dintel griego. Dintel griego, arco romano. Dintel griego, bueno, romano o etrusco, yo diría mejor, porque fueron los etruscos los primeros que elaboraron este arco. También los que elaboraron, una vez está hecho el arco, una sucesión de arcos, dará igual a una bóveda de cañón. Bueno, pues estas dos conformaciones arquitectónicas tan importantes van a ser de origen romano-etrusco. Bueno, el siguiente arquitecto va a ser Baldassare Perucci. Todos los que estoy mostrando, todos ellos vamos a enseñar edificios que hemos conocido, que hemos visto. El primero, la Casa de Té en Mantua. Ahora vamos a ver aquí el Palacio Máximo Ale Coloni. Este palacio está en Roma, también lo hemos visitado. Y luego hemos visitado todas la Villa Farnesina de Roma, que está junto al Vaticano en el borde del Trastevere. El camino del Trastevere es en el Longomare, como podríamos decir, del Trastevere. A la parte derecha, saliendo desde el Vaticano, se encuentra esta Villa Farnesina. Fue obra de los Farnesio, aunque luego la compró el banquero Chigi, y fue decorada por Rafael y por su escuela, por supuesto por Sebastiano del Piombo, por supuesto por Curio Romano, que colaboraron con Rafael para la decoración de la Villa Farnesina. Es muy importante la decoración de la Villa Farnesina. Esto es una obra de Rafael, que además esta forma de mostrar a Galatea, esta es Galatea, y su velo al viento va a ser muy copiada durante toda la historia del arte. Rafael pintó alguna parte de la Villa Farnesina o de la Villa Chigi, pero su escuela, la escuela de Rafael Sebastiano del Piombo, pues van a colaborar con él en ese judío romano, van a colaborar con él en la pintura de esta villa. Bueno, luego viene el gran arquitecto del mundo manierista, el grandísimo arquitecto, que ha sido el que ha dado ha tenido mayor influencia en el mundo anglosajón. El mundo anglosajón es completamente palladiano. Si uno va a Londres y en la City, en todas las construcciones de Londres está Palladio. Bueno, si uno marcha a América, en las casas americanas, la Casa Blanca, es una copia una idea de Andrea Palladio. Andrea Palladio, hemos dicho, pues es el arquitecto más importante del mundo del manierismo. Nació en 1508 y murió en 1580. Bueno, su tierra era Vicenza, y entonces cuando uno va a Vicenza va a visitar la tierra de Palladio. Este es el palacio tiene de Vicenza, y aquí vemos claramente como Palladio en 2 niveles, un primer nivel corintio, con capiteles corintios, con un arquitrabe, un friso liso y una cornisa, da pie a otro segundo piso en el cual las ventanales alternan sus tímpanos, arquitrabe, friso y cornisa, y sus tímpanos en triángulo o en semicírculo. También a la parte superior un capitel corintio con otra vez entablamento, friso y cornisa. El último piso con ventanas adinteladas. Es decir, este es un palacio muy sencillo. El palacio tiene de la ciudad de Vicenza. Por la parte interior vemos el almohadillado que conforma estos arcos con dovelas, con la ménsula en la parte que como dovela más importante,
un segundo piso con arcos de medio punto, con ventanas de medio punto, sobre pilastras corintias con su entablamento, arquitrabe, friso y cornisa. Es decir, una primera parte almohadillado rústico, una segunda parte con pilastras que separan ventanales con una terminación en bóveda en arco de medio punto con su entablamento. Luego el Palacio Barbarán da Porto. En este vamos a ver ya una mayor riqueza en la decoración, porque vamos a encontrar en el piso inferior de estilo jónico estos relieves que se interponen entre las dos columnas adosadas. Cada columna adosada, entre cada una de ellas vamos a ver estos relieves con escudos o con motivos mitológicos. Sobre este capitel jónico, un entablamento arquitrabe, un friso con una serie de decoraciones y una cornisa. Sobre ella ventanales que también alternan los tímpanos o bien de forma triangular o de forma semicircular, y otra vez sobre las capiteles corintios, el arquitrabe, el friso y la cornisa decorada con bellas ménsulas. Bueno, las bellas ménsulas vemos que soportan y decoran la cornisa. El Palacio Barbarán da Porto. Este palacio ahora es realmente el Centro de Estudios Arquitectónicos Andrea Palladio y realmente tiene una planta baja con un atrio de 4 columnas que unen las dos unidades de la construcción. Está basado en el teatro de Marcelo. Hay un orden jónico muy inusual en la arquitectura ya del manierismo. Bien, ahora vamos a ver las villas palladianas, que es como dijéramos la gran obra de Palladio. Esta es la villa Bárbaro de Massa que vimos el día pasado cuando hablábamos de la decoración de sus pinturas hechas por el Veronese. Porque el Veronese era muy amigo de Andrea Palladio y ambos se ponen de acuerdo para uno elaborar los planos y la fábrica de la villa y el otro para decorarla. Aquí tenemos la villa Bárbaro de Andrea Palladio, que tiene esta entrada importante y alrededor dos claustros decorados con arcos de medio punto, y en la portada aparecen 4 columnas adosadas de estilo jónico con el arquitrabe, el friso y la cornisa, y luego este tímpano decorado con 2 ángeles o virtudes tenantes que portan el escudo. Aquí vemos a los 2 ángeles tenantes que portan el escudo, y aquí vemos las 4 columnas adosadas con sus capiteles jónicos. Tenemos también las ventanas, todas ellas decoradas, y sobre ellas, en la parte superior, un tímpano en forma triangular, y en la parte inferior un tímpano de forma semicircular. Arquitrabe, friso y la cornisa con estas ménsulas. Rodeado con 2 grandes pórticos con arcos de medio punto que se suceden, y en la puerta, en la entrada al palacio o a la villa, pues encontramos estas figuras escultóricas. Ya decíamos el otro día que la villa está pintada toda ella por el Veronés, con trampantojos. Realmente todos ellos son figuras que parecen esculturas, pero que son pinturas, que parecen pasillos, porque realmente son trampantojos. Es decir, aquí el Veronés decoró toda la villa. Este es el ninfeo, maravilloso ninfeo, que son estas fuentes que están con atlantes y con cariátides sujetando este friso, y en las hornacinas aparecen los dioses del Olimpo. El ninfeo con la piscina. Y aquí vemos desde arriba la villa, que es una villa grandiosa, una de las más bellas villas de Palladio, de la zona del Véneto. Esta está en Máser. O tenemos otra villa, que es la villa Foscari. Esta villa se encuentra un poco elevada y tiene unas escalinatas de acceso que entran en este gran atrio, que está también cerrado por estos capiteles jónicos, y sobre ellos un entablamento con arquitrabe, un friso decorado con roleos y la cornisa. A su lado una pared con
esta forma rústica de decoración y con dos especies de columnas decorando la entrada principal. Aquí tenemos la parte posterior de la villa, es decir, ya más funcional, menos también decorada con ventanales, con los arcos estos que elabora Palladio. Es una villa palladiana de un estilo más avanzado que la villa Bárbaro. Luego esto es el invernadero, bellísimo invernadero que se construye en estas villas, y un bello jardín que la acompaña, con estos búcaros que cierran las pilastras que decoran las paredes del invernadero. Por dentro tenemos frescos sobre la vida alegre, la bolchevita. Esto es una exposición que hubo de una arquitecta de escultura moderna que utilizó la villa como lugar para la decoración. También tenemos frescos de la Metamorfosis de Ovidio, la Metamorfosis de Ovidio no es más que el escrito en el cual Ovidio nos cuenta la mitología a través de los cambios que han sufrido de los distintos personajes de la mitología griega. Esta es la villa Emo, otra de las grandes villas palladianas, también con una escalera de acceso, en un gran pórtico central en el que aparecen 4 columnas bastante entasis, con capitel. En este caso los capiteles son también jónicos, con el entablamento, con el triángulo, como la villa anterior también. 2 personajes sujetan el escudo, y a los lados encontramos también esta especie de pasillos cerrados con arcos de medio punto. Está decorado por Giovanni Battista Celotti, y esta pintura se está refiriendo a la abstinencia de Escipión, el gran general que venció en las guerras púnicas a los cartagineses. La villa Palmarana es quizá una de las villas más famosas. En este caso no es de Palladio, es de Giovanni Maria Bertolo, se la encargó Francesco Mutoni. Tiene una historia un poco rocambolesca, digamos, un poco trágica, yo creo. ¿Por qué? Porque esta villa, los señores estos tenían un hijo que era enanito, y entonces al enano, para que no se sintiese defraudado, toda la gente que se llama la villa Nani también, está decorada con pequeñas figuras. Toda la gente que servía en el palacio tenía que ser de estatura muy pequeña para que el príncipe, bueno, el heredero, no se sintiera en ningún momento afectado. Esta villa también tiene una escalinata, la precede, también la visitamos nosotros cuando vimos en las villas de Vicenza. Está muy cerca de la villa, la más importante de las villas de Palladio, está muy cerca de ella, de la Rotonda, y entonces la visitamos también. Esta tiene la característica muy importante, estos son los Nani, se llama la villa Nani, que decoran todo el muro que rodea la villa para evocar a este niño que no tuviese complejo al medirse con la gente que habitaba la villa. Bueno, tiene una riqueza grandísima de pinturas mitológicas. Aquí vemos a Minerva que evita que Aquiles mate a Agamenón. Esto es una de las escenas de la Ilíada. Bueno, pues vamos a ver muchas escenas de la mitología pintadas por este es Agamenón con Ifigenia, que la va a matar, y entonces aparece Diana en forma de ciervo y la va a rescatar. Aquí tenemos a Reinaldo que abandona a Armida. Aquí tenemos a Angélica y Medoro con los pastores. Bueno, el siguiente artista, un arquitecto del monerismo, va a ser Jacobo Antonio Sansovino. Sansovino nació en 1486 y murió en 1570. Andrea Palladio, en el prefacio de sus 4 libri sobre arquitectura, sobre pintura, sobre escultura y sobre materiales de construcción, opinaba que la biblioteca marciana de Sansovino era el mejor edificio elegido desde la antigüedad. Realmente, no sé si es el mejor, pero bellísimo lo es, y todas vosotras lo habéis visto conmigo. Este es el palacio, la biblioteca marciana. Esta es
el gran canal. Aquí tenemos la estatua de San Jorge. Esta es la entrada a la plaza de San Marcos y enfrente estamos viéndolo desde el Palacio Ducal. Esta biblioteca marciana, con una decoración maravillosa, es una gran obra de Sansovino. Es decir, encontramos en ella un primer nivel, aquí lo tenemos, con capiteles dóricos, arcos de medio punto, ménsulas con forma de carátula, figuras que o bien tenantes, o bien atlantes, o bien cariátides en las enjutas, y sobre ellos tenemos el friso, decorado con tiriglifos y metopas. Las metopas decoradas con armas, con fundamentalmente elementos de guerra, y sobre ella la cornisa, con estas gótulas que recuerdan el estilo dórico. Es un dórico vuelto a recrear por Sansovino. Aquí tenemos el segundo nivel. Primer nivel hemos dicho que es, el primer nivel es dórico. Lo vamos a ver mejor de esta forma. Primer nivel dórico, segundo nivel jónico. Vamos a mirarlo ahora. Dórico el primer nivel, jónico el segundo nivel. En el primer nivel veíamos triglifos y metopas porque es dórico. El dórico siempre con triglifos y metopas. El jónico no, con decoración en guirnaldas sujetadas por putis. Y sobre ellas arquitrabe, capitel jónico, arco de medio punto. Aparecen aquí en las enjutas estas Venus aladas, la ménsula con forma de animal, arquitrabe, friso decorado con guirnaldas que transportan putis, arquitrabe, friso, y la cornisa sujeta por ménsulas, y arriba una balaustrada con doble panza, y sobre ella esculturas del mundo mitológico. Aquí tenemos, por ejemplo, a Heracles. Aquí tenemos, por ejemplo, a Mercurio, o Hermes, Heracles y Hermes. El interior de la biblioteca de Sansovino todavía es un lugar para utilizarse, y vemos en ella un primer piso con un almohadillado rústico, con estos arcos de medio punto, separados con una gran ménsula, novelas, la gran ménsula, y arriba una balaustrada con pilastras que se termina estas ventanales con arco de medio punto, con las pilastras adosadas de estilo dórico. Por tanto, tendremos arquitrabe, friso con triglifos y metopas, y la cornisa. Siempre que hay un dórico encontraremos los frisos con triglifos y metopas. La gran belleza de la biblioteca marciana, realmente, además del entorno, se puede decir de ella que es una sucesión de órdenes: dórico y jónico. Dórico y jónico. Jacopo Vignola, pues es uno de los arquitectos que hizo el Gesù. El Gesù es la iglesia que da paso del mundo manierista al mundo del barroco. Lo hacen Jacopo Vignola y también Giacomo della Porta. Son otros arquitectos que van a trazar y a elaborar la iglesia del Gesù. Todas la habéis visto conmigo. Aquí en la iglesia del Gesù todavía no hay el movimiento que va a haber en el mundo del barroco de entrantes y salientes que generará luces y sombras, pero lo que sí que va a haber, estas terminaciones en forma de róleos, es decir, una primera nivel con columnas corintias, con un arquitrabe, friso con una filatelia con escritura, y la cornisa. Y sobre él tenemos otro segundo nivel donde aparecen estos róleos con las pilastras adosadas, también corintias, con el arquitrabe, el friso y la cornisa, y todo terminado con este gran tímpano donde aparece arriba la cruz. 3 puertas, una puerta de entrada más grande y 2 puertas secundarias, que dan lugar a esta gran belleza. Son iglesias que ya
abandonan la forma de las tres salas para tener una única nave central, luego a los lados aparecerán capillas entre contrafuertes comunicadas una con la otra. Estas iglesias que han sido del tipo conventual, por ejemplo aquí tenemos la de San Agustín, que es una iglesia que va a ser como estas, son iglesias que se dan en Trento, porque después de Trento lo que se intenta es, primero, epatar a los fieles con esta belleza de decoración, con estos cielos de oro, con estas pinturas, con estos grandes pinturas en los techos, con estas cúpulas que a veces como trampantojos nos dejan, no sé, arrobados de belleza. Y también una sola sala, una sola, no con alas laterales, sino una ala central, donde va a darse la unión de los fieles. Porque la iglesia después de Trento, lo que va a intentar es una iglesia de propaganda. Y lo que va a intentar es enamorar a la gente que acude allí, que se encuentren como muy arropados unos con otros. Por esto va a ser nuestra decoración tan profusa, tan brillante, tan maravillosa, que deje embobados a la gente que acuda a oír el Santo Sacrificio. Aquí tenemos el altar mayor de la iglesia de Jesús, y este es el transepto donde está a una parte la tumba de San Francisco Javier. Aquí tenemos el cielo, que son esta especie de cúpulas que ya se decoran con pinturas que se recordarán el mundo celestial. La cúpula y los arcos de medio punto que conforman esta cúpula. Todo decorado con una decoración profusa que va como decimos, a causar un impacto muy extraordinario en los fieles que acudan a ella. Bueno, luego tenemos a Giorgio Vasari. Realmente Vasari es considerado como uno de los primeros historiadores del arte. Él escribió su célebre biografía de los artistas italianos, la vida de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Ha sido sigue siendo muy consultada esta obra de Giorgio Vasari, porque en ella encuentras todos los pormenores de cada uno de los artistas, desde el Duecento hasta el momento en el que él vive, en el siglo XVI. Vamos a encontrar un estudio pormenorizado de cada uno de ellos, con una longitud más o menos grande, dependiendo del gusto que tenían estos artistas para Giorgio Vasari. Fue el autor de la Galería de los Uffizi, que todos conocéis en Florencia, y mirar cómo también elabora una arquitectura que conforma estas serlianas tan famosas que van a dar lugar a una entrada principal, entradas laterales, los dinteles, bajo los dinteles también, es decir, el arco y el dintel que van a evocar arquitectura clásica griega, el dintel, romana, el arco romano, dintel griego. Aquí tenemos la parte de dentro de esta galería de los Uffizi, donde está la mayor colección de arte italiano del Renacimiento, que se encuentra en la ciudad de Florencia, maravillosa serliana que nos da paso a la Plaza de la Señoría. Aquí tenemos una de las pandas que están conformando esta gran galería de los Uffizi, que está en estas pandas, están todas ellas decoradas por esculturas del mundo clásico, y decorado el techo con pinturas pompeyanas. Bueno, luego tenemos a Bartolomeo Ammanati. A Bartolomeo Ammanati le vais a conocer porque fue el que, habéis estado conmigo también, el que hizo la villa donde está el Museo Etrusco. Es decir, el Papa Julio III le encargó que construyera su villa. Tiene un bellísimo ninfeo, unos bellísimos jardines decorados y diseñados por Ammanati, pero bajo la supervisión de Giorgio Vasari. Es decir, en ella se encuentra ahora, ya decíamos, el Museo Etrusco en uno de sus lados. Vamos a ver hoy Villa Giulia. Se llama Villa Giulia porque recuerda el nombre
de su autor, Julio III, a mediados de, cuando iba a empezar el Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI. Aquí tenemos Villa Giulia y aquí esta parte donde estaba, aquí a la izquierda, donde estaba el maravilloso Museo Etrusco. Entramos en Villa Giulia y nos encontramos una gran exedra, como veíamos antes en la casa de té de Julio Romano. Una gran exedra donde arcos definen una especie de pasillo decorado con columnas de estilo corintio. Este es el ninfeo de Villa Giulia dedicado al dios Neptuno, al dios del mar. Bueno, pues aquí tenemos a Neptuno y aquí tenemos las cariátides que conforman el bellísimo ninfeo de Villa Giulia. Una gran, maravillosa villa que ya por ir a ver la colección etrusca hay que ir a verla, pero aunque no estuviera, también valdría la pena pasar un rato paseando por los bellos jardines de Villa Giulia. Aquí tenemos Villa Giulia, pues aquí tenemos el pasillo de entrada a Villa Giulia, por donde se entra a el Museo Etrusco. Decorada toda ella con mosaicos, con teselas, y lo que es el arco de la exedra, decorada con imágenes que recuerdan el estilo pompeyano. Bueno, aquí dentro está, hemos dicho, la gran colección del mundo etrusco. Y ahí quizá tuviéramos que elegir a uno, elegiríamos al sarcófago de los esposos del año 530 a.C. A los etruscos les pasa un poco como a nuestros íberos, que, bueno, pues resultó que los pobres no tuvieron ninguna fama porque llegaron los romanos, y aquí también llegaron los romanos, y desapareció el mundo etrusco. Ahora vamos a ver escultura manierista. Vamos a ver a Miguel Ángel, que hemos dicho que abarca desde el primer Renacimiento hasta el mundo casi del Barroco. Fundamentalmente de este estilo manierista van a ser las 6 esculturas inacabadas para la tumba del Papa Julio II, es decir, los esclavos de Miguel Ángel. Aquí tenemos uno de ellos, se encuentran en el Museo del Louvre y en la Galería de la Academia. Aquí tenemos a uno de ellos, tenemos otro de ellos, y esta postura ya viene a hablar del mundo del Barroco, otro de ellos inacabado, otro de ellos, todos inacabados, otro de ellos. Estaban pensados para anteceder la tumba de Julio II, que la terminó porque se fue a hacer la cúpula de San Pedro. Otro gran escultor va a ser Benvenuto Cellini. Fue escultor, orfebre, escritor y fue uno de los grandes orfebres del Renacimiento, bajo el mecenazgo de Gómez I de Medici. Bueno, pues participó con las fuerzas defensivas de Roma en el saqueo, y dice que fue él mismo el que mató al condestable de Borbón. Fue encarcelado en el Castillo Sant'Angelo y fue perdonado gracias a la intervención del cardenal Hipólito de Este. Este es un salero de oro y esmalte que hace para Francisco I. Un salero, poca importancia, pero mirad qué belleza, qué manera de decorar este bellísimo salero. Este es un crucifijo que hizo para el Escorial, regalo de Francisco I a Felipe II. Quizá este crucifijo de Benvenuto Cellini tiene la cabeza más bella del Renacimiento italiano. Hay en Bocairente un cáliz de San Juan de Ribera que se debe a este orfebre, a Benvenuto Cellini. En la logia de los Lanzi vamos a encontrar estas 4 imágenes que son las virtudes cardinales de Gadi: fortaleza, templanza, justicia y prudencia, de estilo más bien gótico todavía. Luego tenemos arte romano. Esta es Tusnelda, la esposa de Arminio. Esta es una mujer Sabina. Esta es otra mujer Sabina. Esta es otra mujer Sabina. Otra mujer Sabina. Luego tenemos delante estos hermosos leones del siglo II después de Cristo. Pero lo que vamos a ver ahora va a ser las esculturas del manierismo. Tenemos de Pio Fedi esta Polixena, maravillosa escultura, y de Benvenuto Cellini, nuestro autor preferido. Vamos a tener a Patroclo y Menelao, ha muerto Menelao, el marido
de Helena y Patroclo. Lo rescata del campo de batalla. Vamos a tener la más importante de las imágenes que hace Cellini, que es Perseo, con la cabeza de Medusa. Mirad qué belleza, Perseo. Mirad qué belleza. Mirad el podio donde se encuentra Perseo, también bellísimo. Perseo con la cabeza de Medusa. Perseo, mirad el pelo. Esto es las alas que le presta, que le presta, ya lo diré, Hermes para poder engañar a la Medusa. Mirad las alas de Hermes que llevarán la cabeza con sus rizos. Luego el último ya en Boloña, que es más emotivo, más refinado, más elegante, y se aleja ya un poco de Miguel Ángel, y porque quiere que no quiere dejar aquel tema de que una escultura es dar forma a un pesado bloque de piedra. Aquí tenemos el rapto de las Sabinas. Bueno, aquí aparece ya la espiral que vamos a encontrar en el mundo del barroco. La espiral del barroco aparece ya en el rapto de las Sabinas. Aquí tenemos a Hércules matando al centauro Neso. Centauro Neso ha enamorado a Deyanira, la esposa de Hércules, y entonces Hércules, la segunda esposa, y Hércules se venga matando al centauro Neso. Esta es la fuente de Neptuno, que se encuentra en la ciudad de Bolonia, en la gran plaza delante del edificio de los notarios. Este es Cosimo I de Medici, que se encuentra junto al Palacio Vecchio. Esta es la Plaza Mayor de Madrid, Felipe II cabalgando, realizado también por Jan Bologna. Hermes, el dios griego, Hermes, el que transportaba las noticias entre los dioses, el que llevaba y traía sus recados, es una escultura bellísima de nuestro escultor manierista Jan Bologna. Luego tenemos a Jacopo Vignola, que fue el que hizo los monstruos del jardín del palacio del príncipe Orsini en Bomarzo. Aquí tenemos la obra de Vignola, Jacopo Vignola, decorando estos monstruos de Bomarzo del príncipe Orsini. Gracias.